Preguntas más, preguntas menos. Con Juan Manuel Jiménez. Pues amigos, hoy en Preguntas más, preguntas menos, me acompaña el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quien desde el 2011 ha sido pieza clave en el combate a la publicidad engañosa, la comida chatarra, la industria tabacalera, los productos milagro y hasta contra spas y clínicas estéticas denominadas Patito. Tengo el honor de tener conmigo en el estudio al maestro Mikel Arriola, comisionado de la COFEPRIS. Comisionado, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Juan Manuel, el honor es totalmente mío y atento a las preguntas que me quieras formular. Comisionado, pues en Preguntas más, preguntas menos nos gusta conocer a la persona detrás del servidor público. Entonces, si me lo permite, empecemos esta entrevista conociendo quién es Mikel Arriola fuera de su puesto. Pues mira, yo soy un ciudadano mexicano muy orgulloso de ser mexicano, padre de familia de un niño de 1 año 10 meses. Deportista, he jugado highlight toda mi vida. Afortunadamente en el año 2013 pudimos obtener la medalla de plata en la Copa del Mundo. Sí. Y bueno, también un funcionario muy ilusionado por seguir haciendo cosas por nuestro país, por seguir tratando de aportar lo que podemos hacer en materia de instituciones públicas, de agregar valor, pero desde luego muy comprometido con la política del presidente Peña Nieto, muy comprometido con la política de la secretaria de Salud Mercedes Juan y sobre todo con entregarle buenos resultados a la población. Comisionado, ¿qué estudió usted? Yo soy abogado de profesión, después estudié Administración Pública y Políticas Públicas, una maestría, y después otra maestría en Derecho. ¿Dónde estudió Políticas Públicas? ¿En México? No, lo hice en la London School of Economics y la maestría en Derecho la hice en la Universidad de Chicago. Ah, muy bien. Muy difícil entrar a esas dos universidades. Es muy difícil, también es muy difícil mantenerse, sí, pero es muy gratificante. ¿Y qué es lo que aprendió en esos años de la maestría en Inglaterra? Pues básicamente yo lo que le digo a los alumnos, estuve con ellos hace poco, hace 2 semanas, lo que yo aprendí es a establecer relaciones causales con evidencia. Cuando alguien da alguna opinión o algún punto de vista, es muy importante que aporte evidencia para establecer si hay causalidad entre lo que se dice y la realidad. Entonces básicamente en política pública eso es lo primero que se tiene que hacer para diseñar políticas públicas. Claro. Primero diagnosticar para saber qué se ataca y después diseñar y después desde luego medir si la política pública ayudó a resolver el problema o lo agravó. Entonces esas herramientas que nos dan esas universidades y desde luego muchas universidades en México son fundamentales para poder rápidamente resolver. Tenemos los tiempos acotados en la administración pública, sí, recursos también acotados, demandas crecientes y lo más importante es generar buenos diagnósticos y diseñar políticas públicas encaminadas precisamente a generar resultados. Entonces eso fue básicamente lo que me dejó. Comisionado, hablemos de su trayectoria laboral, bastante amplia, es un hombre muy joven pero ha pasado por bastantes puestos. Hablemos desde el principio hasta actualmente que es el comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios. Pues mira, yo soy hijo de funcionario público, okay, economista por cierto, y siempre tuve la ilusión de ser funcionario público. Desde mis inicios me gustó el derecho y estudié derecho en la Universidad Anáhuac. Saliendo de la carrera estuve practicando en el sector privado, en un despacho, pero también como los abogados siempre trabajamos desde jóvenes, desde tercer semestre fui pasante en ese despacho. Cuando me recibí afortunadamente me aceptaron en la maestría y me fui a Londres. Regresando a Londres, obviamente mi principal interés era entrar a la administración pública y así lo hice. Empecé a trabajar en el Banrural, desaparecido Banrural, con un proyecto precisamente para terminar con esa institución y crear una más eficiente y mucho mejor dirigida para efectos de entregar recursos al campo. Y afortunadamente ahí me integré al equipo del doctor José Antonio Meade desde esa época. Después pasamos a la financiera a incrementar en 5 años o duplicar en 5 años el crédito que se dio a ese sector en ese periodo. Afortunadamente fue una trayectoria o una administración muy buena, como todas las del doctor Meade. Ahí me volví a ir a Chicago
Y al regreso me integré al equipo del doctor Meade como coordinador de asesores del secretario de Hacienda Agustín Carstens. De acuerdo. El doctor Meade era su coordinador de asesores y en el 2007 pasamos a la subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Hacienda. Primero yo era el coordinador de asesores del subsecretario, sí, y después fui el jefe de la unidad de política de legislación tributaria, hasta el 2011, donde tuve la fortuna que el presidente Calderón me nombrara titular de COFEPRIS, y en el 2012-13 tuve también el gran honor de que el presidente Peña me ratificara como titular de COFEPRIS, y hasta hoy ya llevo 4 años en la institución. Comisionado Miquel Arriola, ¿tiene algún padre político? Ya mencionaba mucho al doctor Meade, ¿él es su padre político? No es mi padre político, es mi ejemplo de funcionario público, porque lo que él nos ha inculcado a todos los de su equipo es ser funcionarios públicos. Claro. Tenemos esa vocación y ciertamente es mi ejemplo a seguir. Comisionado, ya nos platicaba un poquito acerca del deporte que practica, que es campeón mexicano del deporte, que es Jai Alai, y mundial también, que nos cuenta que ganó la medalla de plata. Para los que no conocemos qué es el Jai Alai, ¿por qué no nos explica un poquito de este deporte? Pues es un deporte vasco que viene de principios del siglo XX a México. El frontón México se abre en el año 29 y se ha practicado básicamente en Florida, en México, en Cuba, y en Francia y España, la región vasca. Afortunadamente yo soy nieto de un pelotari, así se les dice a los jugadores, pelotaris, que vino a México a jugar precisamente al Frontón México en el año 29, y aquí se quedó mi familia por fortuna. Entonces mi relación directa con el Jai Alai es de mi abuelo, pelotari profesional 30 años, mi padre también jugó, y yo he jugado amateur toda mi vida. Desde el año 91 jugué mi primer campeonato juvenil, y hasta el año 2013 que jugamos la última Copa del Mundo. Afortunadamente el año pasado gané el campeonato nacional, y también en el 2013 ganamos la medalla de plata mundial. Pues felicidades, comisionado. Aparte del Jai Alai, ¿cuáles son sus hobbies? Bueno, desde luego ahora mi hobby favorita se ha convertido en cuidar a mi hijo. Estoy muy contento con esta nueva cachucha de papá. Y bueno, también estar mucho con mis amigos, me gusta mucho jugar dominó, me gusta mucho también correr y hacer ejercicio en el gimnasio todos los días, afortunadamente. Ahora tengo una pequeña lesión, pero el deporte siempre ha sido mi hobby, ya sea en la cancha Jai Alai o en cualquier otro campo. Comisionado, ¿algún objeto especial dentro de su oficina que siempre lo lleva a cualquier dependencia donde se mueve? Sin duda, un escudo nacional que tenía mi padre en su oficina. De acuerdo. Y que ese es mi amuleto. ¿Algún refrán favorito, comisionado? Bueno, que por ejemplo ahora que somos policías de la salud, y es un refrán de mi clase de teoría del Estado que dice que la fuerza del Estado no se ve, pero se siente. Excelente. Comisionado, ¿le tiene miedo a algo? Sí, cómo no, le tengo miedo al fracaso y le tengo miedo al olvido. Y entonces yo creo que en función de esos miedos se pueden construir muchas cosas positivas. Claro. Comisionado, si tuviera que viajar en el tiempo, ¿a dónde iría? Yo me iría sin duda a la ciudad de La Habana en los años 30 como pelotari profesional. Ese frontón era el más bonito, y esa época de esa ciudad, que me la platicó mi abuelo muchas veces, pues yo regresaría sin duda ahí. Para practicar el deporte. Para practicar, claro, y para disfrutar esa bonita ciudad, y echaría también algunos viajes a la Ciudad de México. Excelente. Comisionado, si pudiera aprender a hacer algo nuevo, ¿qué sería? A mí me hubiera también gustado estudiar economía. Economía, he aprendido de manera empírica economía en los años de servidor público, pero me hubiera gustado también estudiar conjuntamente con Derecho, para que no se sientan ofendidos los abogados. Conjuntamente con Derecho me gustaría estudiar economía. Excelente. Comisionado, ya para terminar y irnos un corte comercial, ¿qué música le gusta? Me gusta mucho Joaquín Sabina, me gusta mucho la música, por ejemplo, de esa época de España, me gustan mucho las rancheras, pero si me preguntas quién es el que más me gusta, es Joaquín Sabina.
y ahora vamos a hacerle un poco de propaganda porque viene el 1 y el 2 de mayo. Ah, de acuerdo. Pues ya tenemos ahí boletos para ir a ver. ¿Alguna canción en específico? Pues hay una canción muy bonita que se llama ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Es muy bonita. Comisionado, pues muchísimas gracias por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. Vámonos un corte y al regresar vamos a platicar con usted acerca de las atribuciones, funciones, características de la COFEPRIS, y recientemente usted tuvo una conferencia de prensa donde presentó la política farmacéutica del gobierno de la República. Amigos, regresamos. Esto es Preguntas Más, Preguntas Menos. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Comisionado, hay que empezar, yo creo, platicando acerca de qué es la COFEPRIS, cuáles son sus atribuciones, sus funciones y las características. Mira, Juan Manuel, la COFEPRIS es la Agencia Sanitaria de México. Eso no necesariamente nos dice mucho, y para decirlo en términos coloquiales pero muy comprensibles, es el policía de la salud. De acuerdo. Nace en el 2001 por decreto del Ejecutivo para incorporar diversas facultades que tenía la Secretaría de Salud en un solo órgano. 3 tipos de facultades. Primero, las regulatorias en materia de salud, básicamente autorización de insumos para la salud. También las facultades meramente coactivas y ejecutivas de sanción a establecimientos, y también las facultades de promoción y prevención de la salud en materia precisamente de todos los productos que consumen los mexicanos o los servicios médicos que reciben. Para darte un dato económico, o mejor 2, la COFEPRIS regula el 10% del PIB mexicano, tiene un amplio mandato transversal, y también la COFEPRIS regula 44 centavos de cada peso que se gasta en la economía. De ese tamaño es la COFEPRIS, y de ese tamaño su responsabilidad de ser eficiente, de ser transparente, de también ser muy duro cuando existan violaciones tanto en venta de productos ilegales o en oferta de servicios ilegales, como tú ya lo has mencionado. Entonces, hoy tenemos que sentirnos orgullosos los mexicanos por tener una agencia que se dedique a garantizar la salud en materia territorial. Somos la autoridad en materia de salubridad general, como lo entendían también muchas generaciones previas a las nuestras. De acuerdo, comisionado. Hace unos días fue la presentación de la política farmacéutica del gobierno de la República para la salud de los mexicanos. ¿Por qué no nos cuenta lo que se anunció y en qué consiste esta política? Pues mira, la política farmacéutica se basa en una premisa fundamental: que todos los mexicanos tengamos buen acceso a las medicinas, que tengamos en el comercio medicinas de calidad, seguridad y eficacia, pero a buenos precios, y que la innovación llegue rápido. La innovación viene del exterior en su mayoría, y no podemos tenderle barreras de entrada para que no sea oportuna. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente en 2 políticas específicas. La política de genéricos. Okay. Los genéricos son productos que cuando vence la patente del innovador pueden entrar al mercado a mucho mejor precio. De acuerdo. Entonces, esa primera política. La segunda política es traer rápido medicinas del exterior para que sean innovadoras. En la primera política, somos el país que más rápido ha generado productos que han perdido patentes en el mercado. Somos, en paralelo al mundo, el país que más rápido lo ha hecho. Llevamos 357 productos genéricos de 32 patentes que se perdieron en un espacio muy reducido, en un espacio de 3 años. ¿Y qué ha pasado en el mercado? Varias cosas. Los precios han bajado, y esto lo subrayo, en promedio en 61%. Y si nos vamos a las principales causas de muerte, que son enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, los precios han bajado 90%. Qué bárbaro. Nos hemos ahorrado 21,000 millones de pesos en 3 años, y per cápita los gastos han bajado 50% en los deciles más pobres. Esa es la política de genéricos. La política de innovación se basa en traer rápido los productos. México, antes de esta política, te estoy hablando del 2010 más o menos, era el país que más se tardaba en aprobar medicinas, y eso afectaba directamente el bolsillo de los mexicanos. Hoy nos tardamos 60 días hábiles en traer una medicina.
Llevamos 150 nuevas medicinas en comparación con 3 del año 2010, 5,000% más, y los precios han bajado en promedio 50% porque el tener la medicina en México es mucho más barato que tener que ir a comprarla en el exterior. Claro. Las medicinas innovadoras siguen siendo caras, pero es más caro no tenerlas. Sí, claro. Entonces, esos son, digamos, los principales resultados de esta política que ha impulsado de manera directa el presidente Peña Nieto. Entonces están ahorrando 21,000 millones de pesos con esta nueva política. Son 21,000 millones de pesos. ¿Y qué son 21,000 millones de pesos en el gasto en salud? Te diría que es una tercera parte de lo que gasta al año el Estado mexicano en medicamentos. Qué bárbaro. Que es una quinta parte, o más o menos una sexta parte de todo el presupuesto en salud. Entonces son cifras muy significativas. Pues sin duda alguna para el beneficio de la salud de todos los mexicanos. Comisionado, ¿cuál es la estrategia del gobierno de la República en la vigilancia sanitaria? Cero tolerancia. Okay. Porque el mercado ilegal en materia de salud, además de ser ilegal, es muy peligroso para la vida. Entonces, básicamente en 3 vertientes estamos actuando. Primero, atacar frontalmente los productos ilegales, los famosos productos milagro, el alcohol adulterado, el tabaco, el clenbuterol, los dispositivos médicos irregulares y los medicamentos irregulares. Ahí te puedo decir, Juan Manuel, que los incrementos en los aseguramientos en esta administración han sido del 577%. Y si tú sumas los 4 años de esta administración en COFEPRIS, los aumentos han sido de 15,000%. Por poner un ejemplo, es el más escandaloso. En 2010 se aseguraron 30,000 cigarros. Okay. Al día de hoy llevamos 207 millones de cigarros. Qué bárbaro. La segunda vertiente son los servicios irregulares de salud. También en febrero o marzo se anunciaron medidas de reforzamiento de esta estrategia. Tenemos en la mira hoy a las clínicas estéticas, de acuerdo, que ofrecen tratamientos milagro también, ofrecen productos milagro también, y al día de hoy, dentro de los últimos 6 meses, hemos cerrado 80, hemos incrementado los cierres 8,000%, hemos revisado 1,200, 1,300 de un universo de 10,000. Hoy tenemos un operativo en Tijuana y en Mexicali. Tuvimos otro operativo la semana pasada en la península de Yucatán. Vamos a seguir moviéndonos así en el territorio porque la tolerancia cero a este tipo de clínicas de cirugía estética. Desgraciadamente ya hemos tenido decesos en los últimos meses. Hemos tenido en los últimos 2 meses 2 decesos, una persona muy grave también que le perforaron el intestino por una liposucción. Y la tercera vertiente es precisamente la publicidad engañosa, que acompaña tanto a los productos como a los servicios. Claro. La COFEPRIS en los últimos meses ha cerrado, ha bajado del aire alrededor de 11,000 spots. Hemos cobrado también 70 millones de pesos de multas, y los incrementos en las acciones en contra de esta publicidad han sido efectivos. Hoy vemos ya cada vez menos publicidad. Está trasladándose a las redes sociales, también estamos atacando por ahí, pero lo que subrayo es que es una labor diaria policíaca en el mercado de la salud. Pues lo felicito, sin duda las cifras son espectaculares. Comisionado, me surge una pregunta: ¿cómo es que ustedes llegan a auditar a estas diferentes empresas estéticas, lugares de ese estilo? ¿Cómo es que ustedes llegan? ¿Por denuncia ciudadana o ustedes nada más se presentan en todo lo que ustedes ven que están haciendo este tipo de servicios? Nosotros tenemos un sistema de auditoría anual que nos va dando diversos puntos de inteligencia conforme nosotros vamos alimentando el propio sistema. Entonces digamos que el principal objetivo es revisar el 20% de cada mercado que más nos preocupa. De acuerdo. Pero alimentar esa base de datos no solamente se alimenta con la información nuestra, sino con las denuncias. Estamos obligados a darle seguimiento a cada denuncia. Entonces es muy importante que se presenten porque le damos seguimiento a todas, tanto en farmacias, tanto en clínicas, laboratorios, etcétera. Entonces así funciona un poco nuestro mecanismo de auditoría.
Comisionado, pues lo felicito, sin duda alguna su labor ha sido espectacular, el ahorro que ha tenido los mexicanos, 21,000 millones de pesos, se me hace impresionante, lo felicito muchísimo y muchísimas gracias por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. Yo te felicito a ti, Juan Manuel, eres muy joven y me hiciste una excelente entrevista, y también felicito mucho a tu equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Tuvimos en nuestro estudio a Miquel Arriola Peñalosa, quien es el comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios. Juan Manuel Jiménez recibe y contesta tus comentarios en Twitter en @JuanmaPregunta.